Y la más cordial bienvenida a la de hoy, el cual vamos a tocar un aspecto que ya muchos de ustedes conocen, es cómo todo el conocimiento de ciencia pura que hemos estado estudiando o que hemos puesto de relieve en nuestras clases desde el primer día, donde nosotros conociendo la naturaleza de los genomas, cómo están organizados esos genomas, cómo esos genomas pueden, ¿verdad? De alguna manera u otra, interactuar, cómo esos genomas pueden mantener esa información de manera inalterada, permitiendo que las células hijas mantengan la información, ¿verdad? De las células progenitoras sin ningún cambio. Igualmente, estuvimos viendo aspectos que tienen que ver con la variabilidad de la información genética o lo que nosotros conocemos como el flujo de la información genética a través de los procesos de replicación, transcripción y traducción que implican, ¿verdad?, la última parte de la síntesis de proteínas activas que van a permitir el funcionamiento de los organismos vivos. Igualmente, como acabo de decirle, también hemos tocado aspectos de los que tiene que ver con la aparición de nuevas variedades, con nuevas especies bacterianas a través de los mecanismos de variabilidad genética, que incluye los procesos que se han estudiado naturalmente, se han observado en la naturaleza, como son los procesos de recombinación y los procesos naturales de mutación. Con relación a ello, estuvimos viendo cómo a través de cada uno de estos procesos se va variando la información a partir de una información previamente, ¿verdad?, auscultada por las células que van a indicar si es posible captar esos genes o no en el caso de recombinación o en el caso de las mutaciones, si esas mutaciones son favorables, van a permanecer en el genoma. Si no son favorables, la célula bacteriana va a tender a eliminarlas o igualmente, si cambios a nivel de la molécula del DNA por, ¿verdad?, mutación altera totalmente la fisiología del microorganismo, el microorganismo va a morir. Entonces, todo ese conocimiento, al igual que el conocimiento que hemos desarrollado en las clases anteriores sobre la presencia o la genética de algunos bacteriófagos y cómo esos bacteriófagos, ¿verdad?, atacan las bacterias. Todo ese conocimiento nos pone, ¿verdad?, de relieve que los microorganismos pueden ser manipulados no solamente para cambiar su contextura, ¿verdad?, molecular en cuanto a la secuencia de las bases, que los componentes de todos los ADN de los organismos vivos que existen en la naturaleza son iguales. ¿En qué se diferencia los DNA de los diferentes organismos? Se diferencia en el orden o la secuencia que tienen esas bases que forman el DNA, y que eso es lo que va a ejemplificar que sea el genoma de un procariota, de un eucariota, de una arquibacteria, de un protozoario. Es ahí donde viene la diferencia, inclusive hasta con humanos, una levadura. Pero todos estamos constituidos por esa molécula química que es el responsable de la transferencia de la información genética, que es el ADN. Entonces, conociendo todo esto, entonces se ha planteado, y es lo que estamos viendo, vamos a abordar hoy, cómo podemos utilizar todo ese mecanismo en la cual nosotros sabemos que existe el DNA, que ese DNA puede ser manipulado para insertarle, ¿verdad?, genes de otro organismo a través de una serie de elementos, ¿verdad?, genéticos, como son los plásmidos, o como también pueden ser algunas moléculas biológicas como son los transposones, la secuencia de inserción, que en un momento dado pueden ser, ¿verdad?, aisladas, y de acuerdo a su composición, ¿verdad?, y su orden, ¿verdad?, pueden ser insertados en un organismo, un microorganismo u otro, de acuerdo a ciertas características o detalles que ustedes ya conocen, que tiene que haber un grado de homología, que esa homología debe conllevar a la resolución del heterodúplex, o sea, que se forme la molécula recombinante, que es lo que obtenemos en el caso de la recombinación. Pero en el caso, como forma natural, en caso de la tecnología del DNA recombinante, conlleva
a la obtención de moléculas que han sido obtenidas modificando, ¿verdad?, su contenido y que posteriormente, de acuerdo a ella, vamos a tener un aprovechamiento en el control del medio ambiente, el control de enfermedades, ¿verdad? A nivel, por ejemplo, de producir nuevas proteínas con carácter terapéutico y demás, que es lo que ofrece esta tecnología del DNA recombinante. Esta tecnología, como ustedes ven, tiene una aplicación amplia en las ciencias biológicas, médicas, farmacéuticas y alimentarias, ¿verdad? Debido a que, como podemos ver, ese DNA recombinante nos va a ofrecer una molécula que es el resultado de la unión artificial de dos fragmentos de DNA que en un momento dado, cuando esos fragmentos son unidos, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos como clonación, cogemos genes o fragmentos, perdón, de DNA, perdón, fragmentos de DNA de una bacteria que ese fragmento codifica para alguna actividad especial. Yo quiero transferirle esa actividad a otra, ¿verdad? A otro organismo. Yo utilizo, ¿verdad? Mezclo esos fragmentos a través de una serie de procesos que involucran lo que primeramente nosotros conocemos, el uso de las enzimas de restricción, que son las que normalmente estas enzimas se encuentran en los organismos vivos y son las encargadas de qué cosa, de eliminar fragmentos que no son deseados por la célula, y ese principio, ese fundamento es lo que se ha utilizado para desarrollar toda esta tecnología del DNA recombinante, y que posteriormente al incluir, o sea, al clonar esa secuencia o ese gen, ya sea mediante un vehículo que puede ser un plásmido, ¿verdad? Nosotros podemos ver cómo esos plásmidos llevan moléculas de DNA, o también puede ser un fago que va a aportar o va a llevar esa molécula de DNA a una célula hospedadora, ¿verdad? Y de esa manera nosotros vamos a insertar, y posteriormente con su inserción vamos a obtener la proteína, ¿verdad? Que es lo que nosotros vamos a visualizar a través de los rasgos físicos que nosotros podemos observar en ese microorganismo. Me refiero a si la bacteria crece en presencia de un antibiótico, si la bacteria crece en presencia de un determinado, ¿verdad?, sustrato. Eso es lo que se ve posteriormente. No es que voy a introducir una secuencia de DNA o un gen de introducir por introducir, no. Se introduce, una vez que se inserta ese material genético, yo tengo que saber si se insertó adecuadamente y si es funcional. ¿Y cómo lo hago? Lo hago a través de buscar, ¿verdad?, genes marcadores que en un momento dado yo puedo, ¿verdad?, visualizar a través de ciertas técnicas que utilizo, ¿verdad?, para determinar si se llevó a cabo la inserción. Entonces, como les dije, la tecnología del DNA recombinante se basa específicamente en el uso de las tijeras biológicas conocidas como enzimas de restricción, que tienen la función de cortar y de unir secuencias de DNA de interés. Y esas secuencias de DNA de interés van a tener extremos romos, extremos, ¿verdad?, que van a permitir, o extremos pegajosos, que en un momento dado, cuando se da el corte, van a permitir que ese pedazo de DNA que yo estoy incluyendo, o el gen que yo estoy mezclando de un organismo y otro, puedan tener éxito, ¿verdad? Y de esta manera poder caracterizarlo a través de pruebas. Entonces, esa tecnología del DNA recombinante, ¿verdad? Utiliza los llamados vectores que son vehículos que transportan el DNA hacia el lugar de la célula hospedadora, donde puede ser copiado o expresado, porque no solamente tenemos que conformarnos con la inserción y el copiado de los genes ahí, sino que tiene que haber su expresión, y la expresión va a estar dada por la proteína que se va a formar. En el caso, ¿verdad?, las herramientas para la tecnología de RNA, ¿verdad?, incluye vectores, como ya les acabo de decir, que son enzimas y enzimas que van a lograr la ligadura entre las células hospedadoras a través de
diferentes técnicas de manipulación de los ácidos nucleicos, como por ejemplo en el caso de plantas, utilizando Agrobacterium como un vector que fácilmente me permite, ¿verdad? Insertar DNA extraño de una planta en otra planta. Esta tecnología está ampliamente aplicada y probada a través de este vector que este Agrobacterium tiene un plásmido que permite, en verdad, la transferencia de DNA o genes de una planta a otra. Igualmente, es importante que todo esto de la tecnología del DNA recombinante ha adquirido gran relevancia en el campo de la biotecnología, que como y es bien visto por ustedes, ya lo saben, utiliza sistemas biológicos para aplicaciones específicas y que se basa en la expresión de genes como esta forma que vamos o que mediante la cual podemos visualizar que se ha llevado a cabo, ¿verdad? Esa incorporación. Y esta biotecnología, a través del uso del ADN recombinante, es utilizada ampliamente en la agricultura, como acabo de decirle, en la ciencia farmacéutica, con el propósito también de mejorar, ¿verdad? O degradar terrenos que hayan sido, ¿verdad? Contaminados con sustancias recalcitrantes y también en el caso de enfermedades graves. Entonces, esta tecnología del DNA recombinante ofrece una serie de ventajas que nos permite utilizarla en función. Recuerden que todo esto se da como resultado de toda esa información, todo ese preámbulo que nosotros hemos desarrollado en el semestre. Permite combinar ADN de diferentes especies, pero recuerden, especies que sean genéticamente relacionadas va a ser más efectiva, ¿verdad? La captación o la inserción o permitir que el vehículo que nosotros usemos pueda llegar a insertarse en la célula hospedadora que hemos elegido. Recuerden que tiene que elegirse la célula hospedadora, el vector, para que pueda darse con éxito la formación de esa molécula recombinante que va a, ¿verdad?, a incorporarse a la célula hospedadora. La tecnología del DNA recombinante también permite crear genes con nuevas funciones. En la actualidad se habla de genes sintéticos, microorganismos sintéticos, por ejemplo, algunas bacterias sintéticas, levaduras sintéticas que han sido creadas a nivel de ordenadores y que posteriormente en la síntesis de ellas, utilizando todos estos nucleótidos y demás y los componentes, estos microorganismos, hay aproximadamente como 6 que están, ya se han patentizados y que algunos ya se están estudiando para ponerlos al servicio de lo que es la investigación. Igualmente, a través de la tecnología del DNA recombinante, se ha abierto un campo nuevo para lo que es la creación de vacunas, específicamente vacunas de DNA desnudo. Uno de los principales problemas que se tenían con las vacunas es que las vacunas no, muchas veces producían efectos adversos en las personas que se les aplicaba, pero que esos efectos adversos se debían más que nada a los componentes estructurales de las bacterias que ustedes conocen, como por ejemplo las proteínas que forman parte en un momento dado de las lipoproteínas de la membrana externa que se comportan como antígenos. Por ejemplo, todas las proteínas que están formando lo que es el pili sexual. Ese pili sexual para algunos organismos actúa como un antígeno. Entonces, estos antígenos van a provocar, ¿qué cosa? Una reacción en el hospedero y son reacciones, por lo general, reacciones adversas que pueden llevar hasta un shock anafiláctico. Sin embargo, al eliminar todos esos componentes que no son en sí el antígeno propio del microorganismo, nos permite, ¿verdad?, obtener vacunas más seguras, más específicas, porque son hechas de el mismo, por ejemplo, nada más la toxina, por ejemplo, algunos componentes de
de patogénicos de algunas bacterias y eliminamos todo el resto de los componentes de la bacteria y por eso son más seguras porque minimizan la aparición de secuelas o reacciones adversas. También a través de la tecnología del DNA recombinante se pueden fabricar terapias proteínicas como la insulina humana. Antes se usaba la insulina procedente de cerdos, pero ¿qué pasa? El mismo efecto con las vacunas, los componentes de las proteínas de los cerdos no son iguales a las proteínas humanas. Entonces muchas personas montaban, ¿verdad?, reacciones alérgicas. Por ejemplo, algunas vacunas antes se preparaban, se me había olvidado decirle, con albúmina de huevo. Hay gente que son alérgicos a la albúmina de huevo y por eso usted ve que cuando le van a vacunar y le pregunta, ¿usted es alérgico al huevo? Porque algunas personas montan esa reacción alérgica, entonces vale la pena tener vacunas desnudas. Igualmente en el caso de terapias proteínicas como la insulina, la hormona del crecimiento y otros compuestos proteínicos de utilidad terapéutica, ¿verdad? Al servicio de las personas. Producir factores de coagulación para tratar la hemofilia. Bueno, ya sabemos que en el caso de algunas moléculas recombinantes se prepara el factor, ¿verdad? El factor 7 que controla la hemofilia y es preparado a través de la tecnología del DNA recombinante. Igualmente se pueden desarrollar terapias génicas mediante la tecnología, o sea, las virtudes o ese campo que ofrece el manejo de toda esta información y que conlleva el desarrollo de toda esta tecnología del DNA recombinante. Entonces, como vemos, esta tecnología se basa, ¿verdad?, en la recombinación y la obtención de moléculas, pero a nivel de laboratorio, ¿verdad? Y que en la naturaleza, ¿verdad? Nosotros sabemos que sí existe esa recombinación genética. Sin embargo, se ha obtenido a través de todo ese conocimiento, obtener, ¿verdad? Juntar material genético de diferentes organismos, ¿verdad? Y de esa manera crear secuencias de ADN que no se encuentran en un genoma que yo estoy manipulando, pero que yo tengo interés de incluir esa secuencia en ese genoma. Y eso se ha logrado gracias a la obtención de moléculas de DNA recombinante mediante esta tecnología de DNA recombinante, que es la tecnología que comenzó a surgir ampliamente ya para los años 80, de manera que son técnicas bastante nuevas. Como vemos, el DNA recombinante es logrado gracias a que, como yo le mencioné hace un rato, todos los organismos vivos comparten la misma estructura química, o sea, la misma estructura del DNA. Lo único que cambia es el orden o la secuencia en que están esas bases que conforman esa macromolécula que es el DNA. Entonces, esta secuencia de DNA que nosotros metemos, ¿verdad? Son utilizadas, como ustedes saben, en la construcción de organismos nuevos para generar, ¿verdad? Nuevas especies. Por ejemplo, como acabo de decir, especies sintéticas, microorganismos sintéticos, una Escherichia coli sintética mediante, ¿verdad? Esas técnicas. Por ejemplo, en el caso de la planta, que al ser unido al RNA bacterial, ejemplo del DNA de una planta, como al DNA humano pueden ser unidos también a un DNA de hongo. Todo esto podemos hacerlo a través de la tecnología del DNA recombinante, pero guardando, ¿verdad? Ciertas o manteniendo ciertas características que me va a permitir a mí que en un momento dado pueda unir DNA de planta a un DNA bacterial o viceversa, o unir un DNA bacterial a un DNA humano, como es el caso de la insulina que se hace por vía de DNA recombinante. Se ha clonado el gen de la insulina humana el gen, en un genoma de una bacteria, ¿verdad? Y ahí entonces se van produciendo grandes cantidades de ese producto utilizado ampliamente para el control de la diabetes. Además, como vemos, las secuencias de DNA
no se dan en la naturaleza, pueden ser creadas por medio de síntesis química también y incorporadas en moléculas recombinantes. O sea, que sabemos que esa unión no es natural, pero que a nivel de técnicas de manipulación y técnicas que tienen que ver con todo esto de ingeniería genética y demás, permiten utilizar, ¿verdad? O lograr la formación de nuevas moléculas conocidas como moléculas recombinantes y que también nos permite obtener hasta DNA sintético a partir de cualquier secuencia de DNA que puede ser blanco o interés de alguna persona o de un investigador que quiera resolver un problema, por ejemplo, en el caso del cáncer, se está usando mucho, ¿verdad? Esta tecnología del DNA recombinante para buscar, ¿verdad? La cura del cáncer o el origen del cáncer a través de ensayos, ¿verdad? Que llevan muchos años practicándose y que ustedes saben que resulta costoso y tedioso. En el caso de la obtención de bacterias sintéticas a través de herramientas de biología molecular e ingeniería genética, ¿verdad? En la naturaleza, ¿verdad? Se se está haciendo de manera de que podamos obtener, como les acabo de decir, por ejemplo, bacterias que estén en el tracto gastrointestinal y que no sean expuestas a o que no permitan, ¿verdad? La aparición de cepas resistentes. Entonces, se pueden, ¿verdad? Aplicar, ¿verdad? Por diferentes métodos, bacterias que reemplacen a aquellas cepas que pueden ser capaces de o expuestas a la acción de antibióticos y desarrollar resistencia. Por el año 2010, miren, Venter, que es un investigador que su mayor trabajo lo está haciendo a nivel de sedimentos, ¿verdad? Ellos consiguieron crear la primera bacteria sintética de la historia a través de la obtención de esta bacteria Mycoplasma mycoides, que ustedes saben que Mycoplasma mycoides es una bacteria que se caracteriza, al igual que todas las bacterias que pertenecen al género Mycoplasma, son bacterias que carecen de pared celular y por ende es más fácil manipularla, además que tienen un DNA muy pequeño y totalmente secuenciado. Entonces, a través del estudio de esta se ha podido lograr la primera bacteria sintética de la historia por los años 2010. Otro organismo que se ha preparado de manera sintética es la levadura 2.0, ¿verdad? Que presenta una serie de características, ¿verdad? Que ningún otro microorganismo del grupo de la levadura presentada, ¿verdad? Han creado, por ejemplo, un cromosoma especial que en ese cromosoma se codifica para el RNA de transferencia, que es importante para la traducción y formación de proteínas una vez que se copia ese material genético. Lo que normalmente ocurre en el caso de la levadura es que estos genes se encuentran repartidos en todo el cromosoma, pero los investigadores han creado, ¿verdad? Esa levadura 2.0 que tiene la característica de tener todo el material genético en un solo congregado, ¿verdad? En un solo cromosoma para obtener mayor eficiencia de la levadura. Quizás esto va a tener alguna aplicación o ya los están investigando, por ejemplo, en el caso de la industria cervecera, ¿verdad? Donde se usan levaduras con diferentes características genéticas para obtener licores con diferentes propiedades. Otra bacteria es la SIN61, es la bacteria, una bacteria sintética que se ha obtenido de la bacteria Escherichia coli, adquirida, ¿verdad? Con un código genético rediseñado del Mycoplasma laboratorium, que fue el micoplasma que logró Venter. Entonces, a partir de la secuencia de ese micoplasma, ¿verdad? Creado en el laboratorio, se fue creando esa cepa sintética o artificial de la Escherichia coli, que no tiene pared celular y que fue el resultado de un proyecto, ¿verdad? Que
incluye, ¿verdad?, una gran cantidad de trabajo y científico con el propósito de crear en este organismo, que es la Escherichia coli sintética, que contenga los genes necesarios para su sobrevivencia. Como pueden ver, en el caso de las bacterias sintéticas, tienen muchas aplicaciones, sobre todo en el ámbito de la aplicación biotecnológica y en el ámbito, ¿verdad?, para el tratamiento y obtener, ¿verdad?, una serie de, de, de procedimientos que nos ayuden, ¿verdad?, a controlar o eliminar enfermedades. Por ejemplo, a través de la obtención de lo que es la biología sintética, o sea, obtención de microorganismos de manera sintética, se pueden diseñar, ¿verdad?, algunos de estos microorganismos que alteran la forma en que el código genético de ella lo tiene en orden determinado, y a través de ese diseño, ¿verdad?, alterado, se altera el orden del código, y de esa manera podemos hacer bacterias, ¿verdad?, que se vuelvan, que las bacterias no se vuelvan inmunes a las infecciones virales, se vuelvan inmunes a las infecciones virales en el caso, por ejemplo, de algún bacteriófago que puede causar, ¿verdad?, algún problema en algún código. Entonces, cambiando, ¿verdad?, el orden de las bases en esas bacterias que se están creando, se pueden producir proteínas que vuelvan inmunes a esa bacteria de las infecciones virales, por ejemplo. Se puede utilizar para fabricar antibióticos y medicamentos como cáncer. Entonces ustedes ven cómo también a través de la creación de bacterias o microorganismos sintéticos se pueden obtener, como ven, nuevos antibióticos o crear antibióticos nuevos contra el cáncer. También se piensa que las bacterias sintéticas podrían ser una pieza clave para el desarrollo de vacunas contra enfermedades como el COVID-19. Recuerden que nosotros se nos aplicó una vacuna desnuda, una vacuna que nada más que tenía el RNA que codificaba para la producción de la enfermedad COVID-19. Ahora se está trabajando mucho más allá para evitar o tratar de minimizar esa, ese concepto de que las vacunas son malas. No, nosotros nos venimos vacunando desde los años 50, ¿verdad? Todo procedimiento, todo proceso, todo medicamento tiene una ventana de que pueda o producir algún, ¿verdad?, efecto adverso. En el caso de la vacuna contra el COVID se han argumentado una serie de condiciones adversas después de su aplicación, que van hasta muchas veces a que la vacuna provocó la muerte o que está provocando, por ejemplo, algunos procesos de tipo mental, ¿verdad?, asociados a enfermedades como Alzheimer y demás. Entonces, en vista de eso, para minimizar toda esa percepción negativa, se está estudiando, como ustedes ven, la fabricación de bacterias sintéticas para el desarrollo de vacunas con enfermedades y especialmente contra el coronavirus. Otra vacuna, otra bacteria es la JCVI SIN 3.0, que es una bacteria completamente sintética, en la que por lo menos se ha visto que el microorganismo tiene un genoma menor que cualquier célula y se replica de forma independiente. Esta bacteria 3.0 es la primera bacteria sintética, no es el primer organismo artificial, sino es la primera bacteria sintética, y que le otorgó el premio Nobel hace 13 años a este señor eh, que pudo lograr, ¿verdad?, esta bacteria sintética que va a atacar el bacteriófago X174 que ataca Escherichia coli. Sin embargo, eh, estas personas, estos investigadores, ¿verdad?, sintetizaron esta bacteria sintética que
no permite el ataque de el bacteriófago hacia ella, ¿verdad? Como vemos, esta es una bacteria 100 veces menor, ¿verdad? Y solo se puede producir infectando, reproducir infectando bacterias, por lo que el salto cualitativo es notable. O sea, nosotros sabemos que el bacteriófago, ¿verdad? Ataca a la bacteria. Sin embargo, al producir esta bacteria totalmente sintética, ¿qué hace la bacteria? La bacteria puede resistir la acción del bacteriófago, inclusive, como ustedes ven, reproduciéndose dentro de, en conjunto con el bacteriófago. También hay otra bacteria, la Calyobacter etensis 2.0, que ha sido, ¿verdad?, utilizada, ¿verdad?, para, bueno, se ha sintetizado, ¿verdad?, totalmente, pero es es viable, pero hasta el momento no se ha podido introducir o clonar dentro de otro organismo. Entonces, están actuando, llevándose a cabo una gran cantidad de investigación en este ramo para ver cómo se logra con esta bacteria. Las proteínas, recuerden que lo importante de toda esta tecnología del DNA recombinante es que nosotros obtengamos, ¿verdad?, proteínas que podamos visualizar que ese DNA que se ha introducido dentro de células vivas sean proteínas con alguna actividad, y esas proteínas recombinantes son de gran importancia. Usted la ve en el caso de la insulina, la hormona del crecimiento, ¿verdad?, donde una vez introducida esa secuencia del DNA recombinante al hospedador, la proteína debe reproducirse. Sin embargo, no ocurre en todos los casos, ¿verdad? En ese caso tiene que haber, ¿verdad?, utilizar, ¿verdad?, algunas tecnologías, y esto es lo que se está haciendo ahora en el caso de que haya fallos donde no se produzca la proteína que normalmente uno piensa que se va a formar una vez que se ha introducido la molécula de DNA recombinante que se está trabajando. ¿Cómo se obtienen las moléculas de DNA recombinante? Estas moléculas de DNA recombinante ya ustedes más o menos tienen idea cómo pueden obtenerse. Pueden obtenerse de la siguiente a través de una serie de etapas. La primera etapa es la preparación de la secuencia del DNA para su clonación. Yo tengo que este, purificar, obtener la secuencia de ese pedazo de DNA que yo voy a introducir en la célula hospedadora. Aparte de eso, tengo que saber cómo es esa secuencia, cuáles son los extremos que tiene, cómo están, para poder que esos extremos se puedan pegar. Igualmente, tengo que tener un vector de clonación, que puede ser un plásmido, un fago o un fagémido, dependiendo, ¿verdad? Entonces tengo que conocer, tener mi vector de clonación, que es el vehículo que me va a llevar, ¿qué cosa? La secuencia de DNA que yo quiero introducir en la célula hospedadora. Una vez que yo tengo eso, tengo que tener, ¿verdad?, el DNA recombinante, ya la formación de ese DNA recombinante, e introducirlo, ¿verdad?, a la célula anfitriona o la célula hospedadora. Una vez que ese material es incorporado, se lleva a cabo la propagación del cultivo. Ya cuando las bacterias van creciendo, utilizo medios de cultivo específicos para que puedan crecer esas bacterias. Y una vez que esa bacteria ha crecido allí, yo voy a detectar y seleccionar los genes, los clones recombinantes, porque cuando uno realiza esta tecnología del DNA recombinante, nosotros nos vamos a obtener 100% de éxito dentro en que todo el cultivo va a captar todo el DNA de esa molécula que yo acabo de manipular. Entonces, se necesitan utilizar algunos, algunas técnicas que me permiten, ¿verdad?, la detección y selección. Detección, por ejemplo, con alguna y selección con algún antibiótico. Como les acabo de decir, usted pone el antibiótico en el medio donde usted va a sembrar, y aquellas que han captado, por ejemplo, los genes que están relacionados con la
resistencia a un antibiótico, esos van a aparecer en el medio que tiene antibiótico. Aquellas que no captaron la molécula recombinante no van a sobrevivir porque son sensibles al antibiótico. De una manera general, así más que vean por qué es importante la selección y eso me va a indicar a mí que he llevado a cabo el experimento. Entonces aquí, como ustedes ven, debo escoger el DNA, como lo escojo, ¿verdad? Corto a través de las enzimas de restricción el segmento de DNA que yo quiero, ¿verdad? Ese pedazo de DNA yo tengo que incorporarlo dentro del vector. Ese vector también va a tener sitios que se conocen como sitios de clonación. ¿Qué son esos sitios de clonación? Sitios donde ese pedazo de DNA va a poder insertarse, ligar o pegarse, ¿verdad? Con los fragmentos del DNA de la molécula de DNA que yo estoy escogiendo. Entonces, una vez que ya yo tengo mi vector, entonces, con el pedazo del DNA, entonces ahí yo tengo la molécula recombinante que lleva, que cosa el pedazo de DNA a través de ese vehículo que es el vector. Entonces, inmediatamente yo introduzco ese vector, lo hago crecer, ¿verdad? Con células bacterianas, ¿verdad? Hospedadoras, y ahí entonces se va a dar posteriormente la multiplicación de esa molécula de DNA que yo he recombinado en las diferentes células bacterianas que así hayan podido captar esa molécula recombinante. Y posteriormente, entonces yo llevo a cabo la selección de ellas, sembrándolo, como lo dije, en un medio que tenga las condiciones para proliferar más activamente o que hayan más células recombinantes y seleccionarlas a través de la utilización de algunas moléculas, como el caso de antibióticos. Con respecto a cómo se ha dado esta tecnología del DNA recombinante, esto se ha realizado a través de toda un conocimiento acumulado que ha llevado, ¿verdad?, a entender cómo se da la variabilidad genética y su implicación en la transmisión a la descendencia y evolución de las especies. Y en base a eso, estos estudios entonces se ha llevado junto con lo que es la ingeniería genética, lograr, ¿verdad? Todo esto que conocemos como la clonación de genes con diferentes propósitos, ¿verdad? Y permitiendo el uso de una serie de técnicas y metodologías que nos permiten aislar y manipular el DNA para un fin específico. Esta tecnología empezó en la era de los años 1970, imagínense, cuando, ¿verdad?, se llevó el clivaje del DNA del virus del simio, ¿verdad? El virus 40 del simio a través de enzimas de restricción extraída del hemófilo, ¿verdad? Influenzae, donde ahí se dio el clivaje específico y de esa manera, a través de esa enzima de restricción, se pudo, ¿verdad?, utilizar, ¿verdad?, esas enzimas para cortar el DNA vírico y de esa manera, con esa secuencia nucleotídicas específicas, se llevó a cabo entonces la producción de moléculas recombinantes. No es algo que surgió como soplar botella, es ¿verdad?, el conocimiento acumulado que ustedes, lo que están ahora mismo en el curso de genética microbiana, se dirán, pero ¿para qué nos han enredado a nosotros este curso? Bueno, porque este es el curso que de aquí en adelante ustedes van a estar acostumbrándose cuando vayan a realizar aquellos que van al área de la investigación, que quieran hacer sus doctorados, ¿verdad? Y en los doctorados donde se va a poner de manifiesto todo ese, y ustedes tienen ya una base muy leve, no muy profunda de lo que es todo lo que tiene que ver con la ingeniería genética, genética microbiana y manipulación del DNA a través de todos estos contenidos que hemos desarrollado. Entonces, como vemos, así como hay alguna inadversión, ¿verdad?, contra todo lo que tiene que ver con los microorganismos genéticamente modificados a través de estas tecnologías de manipulación del DNA,
la tecnología del DNA recombinante ofrece una gran cantidad de ventajas, ¿verdad? ¿Verdad? Que vamos a ver, permite la producción de proteínas terapéuticas, como les acabo de decirle, la insulina, la hormona del crecimiento, el interferón. Igualmente facilitan la modificación genética de plantas y animales y microorganismos para mejorar ciertas características en concreto. Por ejemplo, ¿verdad? Obtener plantas transgénicas mediante la manipulación de Agrobacterium tumefaciens, que tiene un plásmido que permite utilizar ese plásmido como vehículo de clonación y transferir a ciertas plantas una mayor, ciertos genes que le permiten una mayor adaptabilidad a condiciones climáticas adversas, por ejemplo, a la falta de agua, a la exposición excesiva de la luz. Todo eso son logros que se están realizando a través de la manipulación del DNA y a través de todo esto de lo que es la tecnología del DNA recombinante. Permite que los investigadores estudien genes específicos y su función, además de crear modelos animales para estudiar enfermedades humanas. O sea, si yo tengo genes específicos que creo que están involucrados en el desarrollo de una enfermedad, ¿verdad? Se pueden clonar dentro de un animal, ¿verdad? De laboratorio, por ejemplo, en el caso de los ratones, o en caso de monos, donde posteriormente se ve el efecto de esa clonación o la producción de esa proteína que es producida por los genes que son introducidos en estos modelos de animales. También a través de la tecnología del DNA recombinante se está facilitando el diagnóstico de enfermedades genéticas mediante la identificación de mutaciones en el ADN de los individuos, ¿verdad? A través de técnicas muy específicas. También, como ya le hemos hablado, el desarrollo de vacunas recombinantes. También a la producción de biocombustible bioplástico mediante la ingeniería de microorganismos que se están creando. Como acabo de decirlo, hay estudios, ustedes se pueden meter al NCBI, buscan allí o en algunos journals de microbiología ambiental. Ustedes buscan allí, ¿verdad? La utilización de DNA recombinante para producir bacterias que degraden plásticos en el ambiente, degraden biocombustible en caso de que hayan algunos derrames, por ejemplo. Como también se está utilizando, cómo se pueden utilizar algunos elementos que hay en la naturaleza, convertirlos a la biomasa en productos útiles, como utilizar la basura para producir algunos productos útiles. Igualmente, la tecnología del DNA recombinante también permite la producción de alimentos genéticamente modificados para que sean más beneficiosos para la salud. Por ejemplo, se habla el arroz dorado, como por ejemplo pues se aumenta, ¿verdad? Una gran cantidad de los llamados tomates transgénicos, el maíz transgénico, que lo estamos comiendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, todavía no se ha visto en el momento, no ha habido el la asociación del riesgo relativo entre el consumo de un transgénico y el desarrollo de algunas enfermedades. Por el contrario, obteniendo, por ejemplo, ciertos, por ejemplo, tomates transgénicos, nosotros nos evitamos del consumo de una gran cantidad de pesticidas que se aplican en los siembros. Y esos pesticidas nosotros los ingerimos, pesticidas que están siendo, ¿verdad? No se les permite utilizar. Nosotros en los países del tercer mundo, ¿verdad? Nos los mandan y nosotros tenemos que lo usamos y quizás esto sea la causa de una gran diversidad de cánceres. Por ejemplo, usted dice, mira, yo no consumo carne, ningún tipo de carne porque la carne es dañina, me puede producir cáncer. Sin embargo, como una gran cantidad de vegetales cargados de plaguicidas.
Entonces, de ahí viene entonces el problema de el uso de plaguicidas y la posible asociación directa con diferentes cánceres. ¿Ya? Por ejemplo, personas que yo conozco que no tienen años, que no, personas que no consumían carne, han muerto de cáncer y eran vegetarianas totalmente. Entonces, claro, todavía no sabemos la asociación directa entre los factores de riesgo y el desarrollo de la gran mayoría de los cánceres. Solamente en el caso del cáncer cervicuterino, ¿verdad? Y en el caso del cáncer de estómago, uno se ha asociado, ¿verdad? Algunas bacterias y algunos virus con el desarrollo de algunos cánceres. Sin embargo, el consumo de alimentos todavía no se ha podido establecer con mucha exactitud, o todavía no hay suficientes estudios que pudiesen, ¿verdad?, eh, indicar que es por el consumo de X o Y alimento. Entonces, gracias a esta tecnología del DNA recombinante, podemos usarlo. Claro, existe, ¿verdad?, aspectos éticos de que la persona debe elegir, como en el caso de las vacunas, si se ponía la vacuna del coronavirus o no, va a depender de la persona. Pero si la vacuna hasta el momento no me ha mostrado que produce efectos adversos, voy yo a evitar protegerme, pero sin embargo, también voy a poner en riesgo a las personas que están en mi entorno, porque yo puedo ser portador en el caso del virus, del coronavirus, portador, y voy a estar diseminándolo porque no corté la vía de transmisión al aplicarme la vacuna. Entonces, por eso ven que la tecnología del DNA recombinante tiene muchas virtudes, como ya hemos hablado, en el caso de la insulina, que se utiliza para el control de la glucosa en personas que tienen deficiencia en cuanto a la producción de suficiente de esta hormona, ¿verdad? Se ha preparado, se extrae la insulina de cerdos en los cuales en los cerdos se le ha clonado, ¿verdad? El gen que produce, ¿verdad? La insulina humana se ha clonado, ¿verdad? En un plásmido que actúa como vector de clonación y que se introduce, ¿verdad? A los cerdos para que se conviertan en una fábrica de insulina humana recombinante, como lo ven. Claro, todo esto requiere de una serie de Profe, procedimientos que van a llevar hasta la purificación del producto. doctora, Dígame, Toribio, solamente quizás aportando, eh, no le oigo, por favor hable más alto. sí, aportando al tema que usted está hablando, ya se aprobó, ya hace como 15, 20 años se aprobó lo que se llama el salmón transgénico. El Ah, salmón, sí, sí. el Ujú. salmón transgénico, el salmón en condiciones naturales debe durar de 4 a 5 años para alcanzar lo que tiene que alcanzar. Pero con ese Ujú. sistema se hace en casi 2 años. Entonces, Sí, menos, se permite, acorta. sí, sí, Ujú. pero el punto es este, si en condiciones naturales el salmón, todos sabemos el ciclo que él hace, río, mar, y él regresa al río. Con el salmón transgénico, esa especie no regresa al río. Yo me imagino que genéticamente él tiene una información que le dice que debe regresar al río, pero si estamos consumiendo un pez que no tiene ese ciclo, yo pienso que en algo puede estar afectando, que no se haya detectado ahora y a lo mejor lo detectarán dentro de 30, 60 años, pero ya está, ya muchos de nosotros hemos comido ese salmón, entonces hay cosas que a veces quizás da algo de temor, ¿no? Sí, Solamente no, eso. los aspectos bioéticos que son naturales, por ejemplo, todos los efectos que pudiese, si es que los produjo la vacuna del coronavirus, esta vacuna nosotros ahora mismo no estamos de manera inmediata observando los resultados. Aparte que tampoco no conocemos realmente si en otras latitudes donde hay mejores técnicas de diagnóstico y laboratorio, ya se están haciendo esos ensayos. Por ejemplo, aquí en Panamá, sé que el Ministerio de Salud a nivel del laboratorio conmemorativo Gorga,
se estaba solicitando que personas que habían sido vacunadas y que habían mostrado algún síntoma de algo, se acercaran ahí para reportarlo y eso era motivo de investigación. Por ejemplo, sí se ha visto y hay estudios que han relacionado la vacuna con problemas como insomnio y que ese insomnio también lleva a que la persona quede en un problema de tipo mental. Ya hay varios artículos que han estado llevando a un estudio de seguimiento epidemiológico, de seguimiento para ver la aparición de esos síntomas. Pero para eso hay que estudiar, ver muy de cerca la historia clínica del paciente, qué antecedentes tenía. Entonces, a veces resulta bastante difícil poder obtener o concluir que X o Y morbilidad es producto de tal o cual, ¿verdad? Factor a la cual el hospedero ha sido enfrentado. Por ejemplo, cuando usted va a una fiesta y un grupo de personas están consumiendo diferentes platos y de repente dos, tres, cuatro aparecen al día siguiente en términos de pocas horas con vómitos, náuseas y demás. Entonces ya se comienza a indagar, oye, ¿qué comieron? ¿Dónde comieron? ¿Quién preparó eso? Entonces hay que establecer, ¿verdad? Un estudio epidemiológico y esos estudios epidemiológicos a veces la gente no le gusta, ¿verdad? Darle información, no quieren. Entonces hay unos pros y contras en cuanto a la obtención de la información que pudiese llevarnos más rápidamente a establecer si una intervención con algún agente como esto de moléculas recombinantes es el causante de X o Y problema en la población. A veces es difícil de detectar porque no hay suficiente información. ¿Está claro? Entonces, eso del salmón transgénico también es otra cosa que no sabemos. Es una tecnología, igual que en el caso, por ejemplo, de las plantas transgénicas, plantas de soya, el maíz transgénico que se está comercializando. ¿Verdad? Que ustedes ven que en el caso de México ha cerrado todo lo que tiene que ver con la tecnología del DNA recombinante para producir plantas transgénicas de maíz, no por el hecho de que pueda producir en las personas que las consumen, sino con el propósito de preservar ese producto de origen, ¿verdad? De ellos, como es el maíz, que es fundamental para su alimentación. Muy bien, Toribio. Entonces, como ya hemos estado viendo, esta tecnología si alguien tiene algo más que aportar o quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo, ¿verdad? Esta tecnología, perdón, del DNA recombinante, ¿verdad? Tiene aplicaciones, como ustedes, y ya yo los he mencionado, en la industria farmacéutica, en la parte médica, agrícola, en la investigación biosanitaria. En la industria farmacéutica ya lo hemos visto, cuando se comenzó a usar por los años 80, la insulina, ¿verdad? Recombinante, que es más eficiente y segura. Otra aplicación del DNA en el caso recombinante, la obtención de vacunas desnudas, que ya hemos hablado, y también la síntesis de nuevos antibióticos basado en todo lo que hay, la información de los genomas, de las bacterias, el conocimiento también de una gran cantidad de antibióticos que han sido preparados, ya sea de síntesis química o semisintéticos, como también antibióticos naturales, y con esa información que se ha obtenido, entonces se pueden obtener por ingeniería genética estos productos más seguros. Entonces ya hemos visto cómo esta insulina humana recombinante obtenida de cerdo se requiere, ¿verdad? Porque había el problema de reacciones alérgicas frente a las proteínas del cerdo. Y muchas veces que también se usó ganado como para obtención de la insulina. La insulina recombinada, como les dije, es sintetizada insertando el gen de la insulina humana,
¿verdad? En la Escherichia coli o en la de levadura Saccharomyces cerevisiae, o sea, utilizando un vector que se escoge y luego ese vector con la molécula recombinante se introduce, ¿verdad? En la Escherichia coli y ahí se convierte la Escherichia coli o la levadura en una fábrica, ¿verdad? Activa de la insulina de uso humano. Otro producto de gran interés en el caso de, sobre todo en la aplicación en la parte de médica y tratamiento de enfermedades, es el uso o la producción de la hormona de crecimiento, la somatotropina, ¿verdad? Que se administra en pacientes, ¿verdad? Que tienen deficiencia en la glándula pituitaria de producir gran cantidad de esta hormona. Entonces, mediante técnicas de DNA recombinante, se ha obtenido, disculpen, se ha obtenido esta hormona recombinante para eh, lograr, ¿verdad? Que personas que tienen problemas de crecimiento por deficiencia de esa hormona puedan, ¿verdad?, utilizarla. Esta hormona era obtenida de glándulas pituitarias de cadáveres y esta práctica de obtener esta insulina, perdón, esta hormona de la pituitaria conllevaba a algunos riesgos y entre esos se ha reportado que muchas personas a las cuales se le aplicaba la insulina extraída de cadáveres, perdón, la hormona del crecimiento extraída de la pituitaria de cadáveres, algunos de estos pacientes desarrollaban una enfermedad producida por un prión, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿verdad? Que causa, como ven ustedes, demencia, producto de la incorporación de proteínas extrañas al organismo. La hormona recombinante eliminó dicho riesgo y ahora se utiliza ampliamente en el tratamiento de estas personas que tienen problemas de crecimiento. Otro producto de gran interés utilizado y que emerge de lo que es la tecnología del DNA recombinante es el factor de coagulación 8, que es una proteína, ¿verdad?, que interviene este factor de coagulación en la coagulación sanguínea. Se le administra a pacientes con desórdenes de sangramiento profuso, como es el caso de la hemofilia, donde hay personas que tienen una deficiencia en ese factor de coagulación, no pueden formar, ¿verdad?, el coágulo y esto causa problemas y hasta la muerte. Sin embargo, con este factor 7 de recombinante se obtienen grandes cantidades de esta proteína, ¿verdad?, de múltiples usos, la cual conlleva, ¿verdad?, a que la persona pueda morir. Sin embargo, como todas las cosas, muchas veces esta tecnología puede traer problemas porque muchas veces estos donadores, ¿verdad?, de la sangre humana donde está el factor de coagulación 8, ¿verdad?, pueden ser pacientes que tengan, ¿verdad?, incubando algunas enfermedades como el VIH y la hepatitis B que se transmiten por el consumo de sangre contaminada. Ese es el único inconveniente que se tienen, pero en la actualidad estas sangres que se utilizan para obtener el factor de coagulación 8 son las bolsas, son examinadas para detectar si hay anticuerpos contra el VIH o contra la hepatitis B y de esa manera se asegura que si no lo hay, se puede, ¿verdad?, obtener el factor de coagulación sin ningún riesgo para administrárselo en personas que tengan la enfermedad de esta hemofilia. Otro producto bien utilizado ampliamente es la vacuna recombinante contra la hepatitis B, que controla, ¿verdad?, el desarrollo de esta enfermedad que es la hepatitis B producida por el virus ¿verdad? Esta vacuna se obtiene, ¿verdad?, de la producción del antígeno de superficie de la hepatitis B producido en células de levadura. O sea, ese antígeno
que se produce en la célula de levadura es el que desafía a la persona cuando se le aplica y eso hace que la persona vaya produciendo anticuerpos poco a poco y de esa manera se cubre contra la enfermedad. Esta hepatitis B es muy importante la aplicación de ellos, sobre todo en personas que están laborando con enfermos, personas que tienen mucha actividad sexual, porque el virus de la hepatitis B se produce por contacto sexual y también por contacto con productos como por ejemplo plasma, sangre y demás productos derivados de la sangre. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Que eh, no pueda llevar, ¿verdad? O contaminar a personas y por eso, por ejemplo, al personal médico, maestros que van a áreas apartadas, se les aplica estas vacunas. Entonces, también la tecnología del DNA recombinante ha sido de gran apoyo para el diagnóstico de infecciones, como por ejemplo infecciones por el VIH. Cada uno, mediante métodos específicos, ¿verdad? Se han podido utilizar diferentes vías a través de la tecnología del DNA recombinante para la detección de la infección por VIH. Se utilizan, por ejemplo, DNA, ¿verdad? Para, ¿verdad? Reconocer anticuerpos frente a que actúan a nivel del VIH, utilizando una proteína del VIH, que es una proteína recombinante para encontrar la presencia, como acabo de decir, de esos anticuerpos en el, en el, en la persona que se piensa que ha tenido, ¿verdad?, contacto con el virus. Otra de las formas es a través de la búsqueda de presencia de material genético del VIH utilizando RT-PCR, la reacción de cadena de polimerasa con transcriptasa inversa, que es lo que se utilizó para la detección de quién, de el virus, en el caso del coronavirus. Igualmente se utiliza en el caso del VIH. Por otro lado, esta técnica fue desarrollada gracias a la clonación molecular y a la secuencia de análisis del genoma del VIH y en el caso del coronavirus también. Como se tenía a mano todas las la, la tecnología esta de extracción de DNA rápido, ¿verdad? A través de RT-PCR se extraía el DNA del virus, en este caso del coronavirus, que es un virus, un retrovirus, igual que en el VIH, se secuenció y rápidamente se pudo, ¿verdad?, aislar el pedazo que tenía que ver con la patogénesis del virus y de esa manera entonces se elaboró la vacuna en el caso del coronavirus y en el caso del VIH, poder reconocer, ¿verdad?, la presencia de anticuerpos frente al VIH. Eso es para detectar la presencia del virus, no es para diagnosticar la enfermedad. El diagnóstico del VIH se hace, ¿verdad?, en caso de la enfermedad con los síntomas, pero también con el aislamiento del virus o la presencia del virus en la inmunodeficiencia a nivel de los linfocitos T CD4 en las personas enfermas. Otra aplicación que tiene la tecnología del DNA recombinante es la obtención de una gran variedad de productos. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el arroz dorado, para un arroz que se le ha diseñado para, se le ha incorporado a las plantas, ¿verdad?, una secuencia que involucra la biosíntesis del caroteno, que es un precursor de la vitamina A, y eso ayuda a aumentar, ¿verdad?, la presencia de esta vitamina A en personas que tienen deficiencia de vitamina A y que puede llevarlo a perder la vista. Entonces, a través de esta incorporación de esta secuencia que ha sido diseñada para expresar las enzimas responsables de la síntesis del caroteno en arroz, se logra, ¿verdad?, que haya esa disminución o esa deficiencia o esa carencia de vitamina A. Por ejemplo, en Cuba se utiliza, en África se está utilizando
pero hasta el momento sigue todavía la resolución para poder, ¿verdad?, llevar a cabo su registro, como también registrar la propiedad intelectual de él. También a través de la tecnología del DNA recombinante se están obteniendo, ¿verdad?, plantas, variedades de plantas de interés, ¿verdad?, industrial y a nivel de cultivo, ¿verdad?, con resistencia a herbicidas, ¿verdad? Se han desarrollado incorporando un gen recombinante que le da capacidad de resistir, sobre todo a la acción del herbicida ampliamente utilizado, que está prohibido, pero que todavía se utiliza en nuestros países, como es el glifosato, que esto está asociado a cáncer, ¿verdad? Y que se utiliza para controlar maleza y algunos agentes que causan daño, ¿verdad?, en los cultivos. Ahí le dejé la referencia para que ustedes puedan, si alguien quiere eh, ampliar algo sobre el uso del glifosato. También se han utilizado, ¿verdad?, algunas propiedades de algunas bacterias para producir, ¿verdad?, proteínas recombinantes que ayudan a las plantas a resistir a los insectos. Ese es el caso de la bacteria Bacillus thuringiensis, que produce una bacteria gram positiva que se encuentra en el suelo y que se utiliza como una alternativa biológica a plaguicida. O sea que es un bioplagicida, que no es un compuesto químico que las bacterias no pueden o los organismos que están en el suelo no pueden degradarlo. Sin embargo, en el caso de esta proteína que produce el Bacillus thuringiensis, cuando la bacteria está entrando en su estado de esporulación, produce una proteína, una toxina que es la toxina CRI, que es utilizada como un plaguicida y que está usando ampliamente para evitar la presencia o eliminar estos insectos, ¿verdad?, que causan problemas a nivel de las plantaciones, ¿verdad?, mediante uso de estos plaguicidas naturales extraídos. Esta es la proteína extraída cuando la bacteria está esporulando, cuando se está formando esa, esa espora, la toxina BT, ¿verdad?, que es una toxina conocida como toxina CRI. Igualmente, en el caso de industrias alimenticias, la quimosina recombinante ampliamente utilizada en industrias queseras. Fue el primer diseño, ¿verdad?, de un aditivo alimentario diseñado genéticamente, que fue utilizado y se utiliza actualmente de manera comercial. Tradicionalmente, la quimosina se obtenía, ¿verdad?, de la preparación derivada del cuarto estómago que hay en el ganado, ¿verdad? Y de ahí se sacaba, ¿verdad?, de los terneros. Los científicos diseñaron una cepa de K12, ¿verdad?, de Escherichia coli no patogénica, que produce a gran escala esta enzima. Esa enzima es estructuralmente idéntica a la derivada del ternero. Cuesta menos y es producida en cantidades abundantes, y ustedes ven que son las que nos venden a nosotros, aquellas personas que quieren hacer queso. Uno compra, por ejemplo, en Melo, pastillas de cuajo, y uno le pone a la leche para producir rápidamente este proceso de formación del cuajo, que lleva a obtener esa parte, ¿verdad?, sólida de la leche en forma de queso. Igualmente, ¿verdad?, alrededor en Estados Unidos, el 60% del queso duro está hecho con quimiosina genéticamente modificada, o sea, mediante la incorporación de DNA recombinante, y que la FDA le concedió a la quimosina el estado de generalmente reconocida como segura. Es un término que le dan allá a la agencia, ¿verdad?, que tiene que ver con alimentos y demás, basado en que la información mostraba todo que esta enzima es segura y es la que se utiliza. Y en la Profe, industria agrícola,
Dígame. Isabel, tenía una consulta de lo que mencionó en ante el que tiene, o sea, la función del gen la hace la bacteria o la hace entonces el animal. ¿Qué cosa? ¿En qué? Acá en la parte donde menciona lo del cuajo de la leche. El cuajo de la leche de manera normal se obtenía, ¿verdad? De, como ustedes lo ven, una preparación derivada del estómago de los terneros que se alimentaban con leche, ¿verdad? Entonces, esos terneros de ellos allí se sacaba aparte de esa leche, ¿verdad? Que ellos producían, que se le aplicaba al ternero, de allí se obtenía para preparar el cuajo que estaba normalmente en el estómago de los terneros, sí, que se alimentan con leche. Sin embargo, posteriormente diseñaron una cepa que es introducida ¿verdad? De esta leche, ¿verdad? Y que normalmente esa enzima, ¿verdad? Que lleva esa cepa de Escherichia coli no patogénica va a producir activamente la fermentación microbiana, igualmente como lo hacía la enzima derivada del ternero. Es lo mismo, lo único que se aislaron los genes que tienen que ver con la formación de esa enzima y esos genes fueron clonados dentro de la cepa K12 de Escherichia coli y esa cepa, ¿verdad? Es la que se administra, ¿verdad? En lo que se llama, en lo que tiene el cuajo que nosotros compramos comercialmente en las tiendas, ¿está claro? Para llevar a cabo el cuajo rápido de la leche. Eso lo hacemos aquí de manera, por así decirlo, in vitro. In vivo ocurría normalmente cuando se administraba al ternero, se le sacaba la leche del cuarto estómago y de ahí venía el cuajo, ¿verdad? Pero posteriormente se dio que se preparó esta cepa genéticamente modificada para la producción y acelerar el proceso fermentativo en la cepa en la leche. ¿Está claro? Vale, profe, gracias. Ujú. Cifuentes, ¿qué me quería decir, Ariel? Profe, ahí no sé si me escucha bien. Diga, Ok, siguiendo la línea de la compañera, me surgió una pregunta, diga. ¿en qué se basa la necesidad de crear una cepa que haga lo mismo que la quimosina? Sí, profe, si también para la elaboración del queso esto se puede utilizar disque cítricos como vinagre o limón, profe, para realizar esa parte de cuajado de la leche. Entonces, Bueno, porque tradicionalmente lo que se ha hecho, y acuérdense que también hay empresas, ¿verdad?, que han invertido en el aspecto de producción de alimentos, que tiene una gran cantidad de inversión en términos de dinero, entonces ellos han seguido esa línea y han procurado, por ejemplo, obtener de manera más rápida, más eficiente, con menos productos de desecho o productos que pudiesen dañar la materia prima. Esa es la razón realmente. Cómo a nivel industrial mantienen o idearon esa cepa para que hubiese mayor rendimiento en cuanto a la obtención del producto, que es el queso, en poco tiempo. Y eso ha sido explotado por estas industrias alimenticias. ¿Está bien, Cifuentes? Aló, profesora, sí, profe. profesora, Dígame. para aportar a lo que pregunta Cifuentes, Aló, no oigo, no oigo. Dígame. para aportarlo a la pregunta de Cifuentes, Ajá. esto, es importante que entiendan varias cosas. Primero, la generación de quimosina en un momento dado se puede encontrar el momento de que no hay quimosina en el mercado. Y las cientos de miles de empresas que tienen que comprar ese producto natural se van a ver limitados en su producción o en peligro. Entonces, por eso es que hay ese tipo de investigaciones para el abastecimiento total de eso. Entonces, ese es el punto. Lo segundo que quería aportar es creo que el Cifuentes mencionó que por qué no se acidifica con cítrico y todo lo demás, y es posible.
Pero el asunto está que la quimosina, como es natural, la consistencia del queso es única. El sabor, el aroma que genera esa enzima naturalmente al producto, eso es algo que tú no puedes medir. Eso es, pero cuando tú acidificas esa leche para hacer queso con otro medio, la textura, el sabor, el color, todo cambia. Entonces, o sea, los expertos se inclinan por tratar de usar lo más parecido en este caso para aportar a lo que usted decía, profesora, que esa es la razón por que se usa es la quimosina, porque todo el engranaje de elementos del queso con la quimosina se acerca a lo natural, porque yo he comido queso, que tú estás comiendo queso y tú dices, bueno, esto es una chancleta o esto qué es, pero no sabe a queso. Entonces, producto de esa variabilidad comercial y hasta cierto punto irresponsable de algunas empresas, pero se busca eso, lo natural en olor, aroma, sensación, todo ese tipo de cosas. Gracias, profesor. Sí, ok, muy bien, Toribio. Y una cosa importante es la percepción del público. Las condiciones organolépticas del producto tienen que mantenerse y la demanda también del producto. Por eso que les decía que la creación de esas cepas modificadas para producir grandes cantidades de quimiosina, esto responde a que ahí hay una industria, ¿verdad? Que va a generar grandes cantidades de dinero, pero requiere de que esa materia prima necesaria para que obtener ese dinero pueda ser procesada rápidamente y con condiciones, como usted habló, Toribio, óptimas, como por ejemplo que haya disponibilidad del cuajo, que ese cuajo tenga las condiciones organolépticas, que las personas que están acostumbradas a consumir ese queso lo hagan de esa manera. ¿Está claro? Muy bien. Toribio, ¿hay alguien más por ahí que quiera aportar? ¿Alguien más que quiera aportar algo? Por ahí se me han perdido un poco de gente que ya ni las oigo. No los oigo. Jonathan, Kiria, Alexandra, toda esa gente se me han perdido, están dormidos. Bueno. Entonces, en el campo de la agricultura que ya hemos visto cómo obtener plantas transformadas para que obtener mayor cantidad de productos, ¿verdad? Y que con eso lleva amarrado la parte económica, ¿verdad? Ahora, viene aquí nuevamente los aspectos bioéticos, percepción del público, deterioro del medio ambiente, acabar con la biodiversidad que hay, porque recuerden que un organismo genéticamente modificada, una bacteria, quizás no va a tener el mismo aporte dentro de lo que es un nicho ecológico natural donde tenemos una biodiversidad y eso es producto realmente de esta aplicación, por ejemplo, de una gran cantidad de plaguicidas y también insecticidas que son, ¿verdad? No van a impedir que la cantidad de microorganismos que haya en un suelo determinado vaya eliminándose. Entonces vamos teniendo al final de suelos desgastados. Por ejemplo, en el caso de la soya, ustedes ven cómo hay grandes de extensiones de tierra para la producción de soya, pero ahí no hay alternancia de cultivo y eso trae como consecuencia el deterioro del suelo porque se requiere de la interacción de diversos microorganismos, no solamente bacterias, hongos que se requieren, insectos que se requieren o que están produciendo una serie de productos en ese nicho y eso no se da a través de, por ejemplo, algunos productos que son modificados o bacterias, productos, perdón, que han causado, ¿verdad?, daños a nivel del suelo y también en el caso de obtener, ¿verdad?, estas plantas solamente van a responder a determinados eh, eh, abonos y eso es otro problema. En la industria alimentaria, ya como hemos visto, en el campo de la industria sobre todo, ha logrado reducir, como les dije, costes, aumentar la producción, diseñar nuevos productos. Bueno, eso se ve constantemente, por ejemplo, en el caso de las industrias, por ejemplo, que tienen que ver con la producción de cerveza, vino, jugos y demás, donde hay veces que hay una gran aumenta, ¿verdad? Por ejemplo, la producción
a los costes de producción porque hay mucha espuma. Entonces tienen que buscarse, ¿verdad? O se logran, ¿verdad? Algunas, ¿verdad? Organismos genéticamente modificados que se van a adicionar al producto, a la materia prima, pero que no van a aumentar los costes. Por el contrario, no voy a requerir de un paso adicional para eliminar la espuma, por ejemplo. También me va a permitir aumentar en corto tiempo, producir a gran escala ese producto a través de una bacteria, por ejemplo, una Saccharomyces cerevisiae, modificada genéticamente para que transforme o fermente en un tiempo X menor que lo que hace normalmente una bachada, ¿verdad? De cebada o de algún otro producto que yo estoy utilizando para la fabricación de esa cerveza o ese vino. Igualmente, en la industria, en la investigación biosanitaria, la tecnología del DNA recombinante se está utilizando sobre todo para identificar genes implicados en muchas enfermedades, sobre todo en el caso del tratamiento y detección del cáncer, como también para el diagnóstico del VIH que ya vimos. En la actualidad, antes ustedes veían que las personas, lo primero que se le hacía para controlar la proliferación de células era aplicación de la radioterapia. Entonces, esa radioterapia, si no era controlada, quemaba no solamente a las células, ¿verdad? Dañadas, sino también todo el entorno y traía más problemas. Ahora se están haciendo terapias químicas inmunogénicas dirigidas específicamente al tipo de células cancerígenas que está causando determinado cáncer. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, que se ha avanzado grandemente mediante métodos que han permitido identificar genes implicados en desarrollo de esos genes y cómo esos genes pues, se han extraído, estudiado y se han podido, ¿verdad?, modificar genéticamente para que la persona a la cual se le aplica estos genes no tenga mayor probabilidad de sobrevivencia en caso del cáncer. ¿Qué riesgos en salud puede conllevar la tecnología del DNA recombinante? Bueno, eso, como acabo de decirles, tiene una gran cantidad de virtudes, la tecnología del DNA recombinante, pero también existe lo que nosotros conocemos como la percepción del público, donde ustedes vieron todos estos grupos que se alzaron, los grupos antivacunas, que se alzaron en contra, ¿verdad?, de lo que era la vacunación contra el coronavirus, por diferentes razones, porque no se argumentaban que estas vacunas no habían sido probadas extensamente, como son vacunas que rápidamente fueron elaboradas porque precisamente como eran preparadas con material específico que desarrollaba los efectos patogénicos en la persona que adquiría la enfermedad, no se requería de una serie de pruebas, pero como ocurre en las vacunas tradicionales, donde, por ejemplo, para poder poner en uso una vacuna se demora alrededor de 10 años, las vacunas por la metodología tradicional, igual que en el caso de los antibióticos. Sin embargo, con esta tecnología del DNA recombinante a través de vacunas desnudas, a través de sistemas terapéuticos utilizando moléculas recombinantes, se logra disminuir todas esas etapas, los costes de producción y también atacar rápidamente a las enfermedades. Sin embargo, existen riesgos que desconocemos, algunos asociados al desarrollo de ciertos trastornos, muerte súbita, por ejemplo, demencia. No sabemos, todo esto lo vamos a ver en aquellos pacientes que están dentro de estudios de cohortes, o sea, se cogió una población a la cual se le aplicó la vacuna y se le ha dado seguimiento en cuanto a la aparición de ciertas patologías, tomando en cuenta también, como les acabo de decir hace un rato, que hay que ver los antecedentes de esa persona tendría que pudiese en un momento dado ser una persona susceptible a que desarrollar algunos problemas por la aplicación de algunas moléculas de esta
obtenida a través de lo que conocemos como la tecnología del DNA recombinado. Bueno, ustedes tienen ahí muchas cosas que opinar sobre esto, ¿verdad? O alguna pregunta, alguien quiera aportar algo sobre los riesgos que podría conllevar la aplicación o la utilización de esta tecnología del DNA recombinante. A ver, si alguien tiene alguna inquietud o tiene alguna pregunta. A ver, no hay preguntas. No, profe. Profe, yo sí quería Oh, comentar Kiria, que, saliste. Apareciste, Kiria. Tenías que jalarte las orejas. A ver, Kiria, dime. no, profe, es el resfriado. Al menos en el caso de las antivacunas que usted comenta, mi papá es uno de esos, lastimosamente. Él dice que él no se iba a poner esta vacuna porque dice que eso tenía veneno, tenía grafeno. Y yo dije, Dios mío, Bueno, no sí. puede ser. Bueno, eso es lo que se ha argumentado, que en la preparación de la vacuna se produce, hay un compuesto como el grafeno que se ha incorporado, pero que esa es una sustancia tóxica. No sé, por ejemplo, antes se usaban vacunas, se usaba formol para purificar algunas vacunas, que también tiene un efecto carcinogénico. ¿Ya? Así que todas estas cosas en este momento es difícil de señalar que esto es por causa de esta vacuna o por el componente. Todas estas cosas se están estudiando y a largo tiempo van a emerger y poder tener más elementos para asociarlo con determinadas patologías. ¿Alguien más que quiera aportar Eh, algo? Buenos días, profe. Yo, en ¿Quién me mucha habla? realidad, es Ashley, profe. Ashley Dime, Ávila. Ashley. Siempre me llama curiosidad también eso, profe, No porque le en la parte de oigo. la... Y ahora, profe, Ahora sí. que digo, siempre me ha llamado curiosidad en esa parte, y a veces uno también se pone a leer, ¿no? De que muchas personas dicen que la vacuna causa. A veces yo también me pongo a pensar que si un virus nos infecta, y en ocasiones siempre le da un virus o una bacteria, en ocasiones siempre afecta más a las personas con un tipo de problema de un tipo de enfermedad o un problema inmunológico. Entonces me pregunto, cuando la bacteria está en el sistema, también puede ser que mute en la enfermedad y sea lo que lleve como también a esa respuesta, como ese síntoma secundario que mucha gente le tiene miedo, pues. Como dicen que la vacuna causó muerte también, que tenía miedo por eso, lo otro. También me llama curiosidad, no sé, por una pregunta, profe, en caso a las personas que hacen este tipo de ADN recombinante en personas con VIH y cáncer, o sea, nunca se ha visto algún síntoma secundario que haya causado en ellos, profe. Por ahora no. Hasta el momento no. Hasta el momento no. Recuerden que en el caso del VIH, que es una enfermedad que produce inmunodeficiencia, realmente la persona no muere por la infección del virus. La persona muere porque el virus mata a los linfocitos TCD4. Entonces, el organismo no se puede defender frente a ese agente viral. Pero entonces, ¿qué pasa? La gente no muere por la presencia del virus, muere porque al no tener defensas, la persona se enferma de otras enfermedades como tuberculosis y otros agentes que, por ejemplo, algunos eh, infecciones virales de hongos oportunistas, producto de esa inmunodeficiencia, la persona muere, pero no específicamente porque usted ve que una persona con VIH, que tiene el virus, no he dicho una persona con SIDA, una persona que tiene adquirido el virus, la persona vive con el virus. ¿Qué se hace para evitar que la persona pueda morir o se le instale ya la enfermedad de VIH? O sea, que haya una baja tan grande de linfocitos TCD4 que la persona no pueda defenderse. Se le aplican terapias que incluyen, ¿verdad?, una serie de sustancias obtenidas, ¿verdad?, para poder tener, ¿verdad?, esa terapia adecuada, como son los llamados cócteles que se le aplican y mantener la persona con una carga viral baja, en el caso del VIH, ¿ya? En el caso
del coronavirus, recuerden que al inicio se tenía una gran eh, ignorancia de cuál era la forma de mediante la cual se transmitía. Muchos decían que era a través del consumo de alimentos, otros decían que eran por el contacto. Sin embargo, la forma de contagio era por la vía respiratoria y por la contaminación directa con gotículas de personas que tenían el virus, en ese caso de el coronavirus. Entonces, de esa manera se estaba diseminando ese virus en la población. A ver, alguien más que tenga algo más que acotar, no que yo tenga que decir, porque todo lo que yo digo son también hipótesis, sobre todo en este caso del coronavirus y del VIH y otras enfermedades todavía no hay, ¿verdad? Una respuesta contundente que diga que esta vacuna produjo esto y esto. Como les dije, Sí, cuando profe, diga, ¿me escucha, profe? Sí, incluso, o sea, por lo menos al principio con el tema del COVID también, que al principio pidieron como una cantidad de personas voluntarias como para hacer un estudio local, a ver cómo era el comportamiento de la vacuna. Eso también yo siento que pues también llevó a la duda de muchas personas y también a otras personas a de verdad creer en la vacuna y esto. Pero también con el tema de la tecnología del ADN recombinante, no solamente, bueno, en este caso del COVID, pero también como tiene tantas ventajas, eh, también puede tener tantos efectos perjudiciales y también en la parte de que no en este momento pues no se tiene como esa certeza, pero lo más que siempre se ha visto el tema este de las reacciones alérgicas, como usted también lo mencionaba. Y en esta parte, con el tema también de los alérgenos, el tema de la variación, por lo menos de que antes se hablaba solamente de gluten y ahora se habla de incluso gluten G12 para el tema de las reacciones alérgicas, o sea, como si fuera como más específico también algo así como de poder producir alimentos 100% como libres de gluten con esta metodología. ¿Se ha visto algo, o sea, se ha traído como algo a colación o qué tan cierto es 100% alimentos libres de gluten? bueno, todo eso, como usted dice, Alejandra, todo eso se está estudiando y tratando de ver Sí, estas, profe, porque incluso, o sea, también he leído muchas cosas como que dicen que sí, que es muy bueno, pero que el ADN recombinante también puede llevar como a un crecimiento más lento, un crecimiento celular más lento. O sea, como que em, muchas ventajas, pero o sea, siempre va a tener como sus criterios o sus puntos, incluso también como en el tema de los hongos, contaminación de hongos en los cultivos, o sea, que si el ADN recombinante las puede hacer fuertes al cultivo como tal para unas cosas, pero debilitar para otras y favorecer a contaminación. Entonces, o sea, es algo que se está estudiando, es muy interesante. Y más también en la parte que mencionaban mis compañeros de las enfermedades genéticas, incluso también las enfermedades genéticas hereditarias, o sea, cómo se ha visto también para la parte por lo menos de hemofilia. O sea, eso también sería como interesante revisarlo. bueno, ya eso es interés de ustedes, pero quiero decirle que todos los sistemas o cualquier proceso tiene sus debilidades, tiene su fortaleza y tiene sus debilidades. Fortaleza, ya hemos visto todo lo que posiblemente nos ofrece la tecnología de DNA recombinante, en el caso de vacunas, minimizar al máximo las reacciones de hipersensibilidad, o sea, las reacciones anafilácticas o de alergia. ¿Por qué? Porque ya las vacunas desnudas no tienen todos esos componentes que tenían las vacunas preparadas de otros organismos vivos, donde estaba todo el material que formaba parte de esa bacteria. Sin embargo, ahora solamente se usa el pedazo de DNA que tiene que ver, o el pedazo del RNA que tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad. Todo lo demás no va dentro de la vacuna. Sin embargo,
hay ciertos aspectos que todavía están en una fase de investigación y que van a requerir de más tiempo, es cierto, ¿verdad? Y como les dije, cuando se iniciaron comenzaron a utilizar las primeras vacunas por los años 1940, 50, que eran las vacunas que se usaban era para controlar enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas pudieron controlarse gracias a la aparición de las vacunas. Con las vacunas, ¿verdad? Se eliminaban, ¿verdad? O estas vacunas hacían que la persona fuera preparando sus anticuerpos poco a poco y cuando se enfrentaba a ese agente patógeno no le hiciera nada, ¿verdad? No le causara la enfermedad. Pero en ese momento, por ejemplo, ya les dije, habían vacunas que eran preparadas o que son preparadas con albúmina de huevo y que personas desarrollaban, ¿verdad? Alergia, igual que en el caso de la insulina elaborada de cerdo. Entonces, todas esas cosas son aspectos que todavía tienen que seguir estudiándose con el propósito de que esta tecnología que ha llegado y que gracias a la tecnología del DNA recombinante, la ingeniería genética, la genética microbiana, la bioquímica de proteínas que tiene que ver con la verdad, sacar la proteína y poder tener una proteína segura. Todo eso requiere de pasos y la interacción de de un equipo de personas investigadores que tienen que ver muchas cosas, inclusive tienen que estar médicos, tienen que haber personas epidemiólogos que van a ver el comportamiento de la vacuna o de la enfermedad y buscar, ¿verdad?, algunos factores que pudiese en un momento dado indicarnos que esa bacteria produce los factores de patogenicidad o ese virus en tal momento o con tal secuencia. Todo eso todavía se está estudiando y profundizándose cada día más. ¿Por qué? Porque el coronavirus es una enfermedad que vino para quedarse. Ya a nosotros nadie le pone atención, pero ha quedado como una gripe endémica que cada cierto tiempo vamos a tener y lo estamos viendo de acuerdo a las condiciones ambientales que haya. Si hay mucha humedad, eso facilita la proliferación de microorganismos que van en las gotículas que están suspendidas y en el ambiente, en el aire, y de ahí van pasando de una persona a otra. Entonces, para que vean que no solamente hay que ver el aspecto del microorganismo, sino otras condiciones que en un momento dado, la nutrición de las personas, las enfermedades que la persona presente, si es diabética, hipertensa y demás, todo eso va a tener un efecto sobre el desarrollo de la enfermedad y quizás también va a tener un efecto sobre el comportamiento de la vacuna en estas personas con una precondición. Bueno, hasta aquí quedamos el día de hoy con relación a esta tecnología del DNA recombinante. Entonces nos estamos viendo el lunes, que ya el lunes terminamos nuestras clases de forma tal de que usted tenga todo ese tiempo que falta para estudiar 2 horas del miércoles y 1 hora del lunes y posteriormente tendremos nuestro examen el día 26, ¿verdad?, de noviembre a las 10:40 en el salón 16B y el 3B. Así que para que tengan ustedes pendiente eso. Entonces nos estamos viendo, si Dios lo permite. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, pues recuerden una cosa, estudien bastante el segundo parcial para que no tengan tanto que estudiar porque ya lo que les queda es repasar el material del primer parcial y así ya, porque recuerden que nosotros tenemos el examen semestral inmediatamente el día, ¿verdad? El día, creo que es martes 2 de diciembre, inmediatamente.